Doy la bienvenida en nombre de la Asociación de los Húngaros Católicos en la Argentina a este homenaje al cardenal József Mindszenty y al sacerdote Ladislao Domonkos, fundador de nuestra comunidad. Nuestra historia como asociación está ligada a ambos. Tanto el cardenal como el sacerdote creyeron en la libertad religiosa en un momento del comunismo duro y de la ocupación soviética en Europa del Este. El cardenal en Hungría y el sacerdote acá en la Argentina lucharon por ideales relacionados al cristianismo, a la libertad religiosa y a la vida en comunidad compartida. El padre Domonkos llamó a nuestra casa Vincentianum en honor al cardenal. Dios llamó a ambos en distintos años, pero en la misma fecha. Por eso hoy dedicamos esta conferencia al cardenal que inspiró a nuestro fundador. Bienvenidos todos. Bueno, bienvenidos todos, gracias Gaby, y bienvenida muy especialmente a nuestra conferencista invitada de hoy, que es Marta Baltasar de Francisco, una gran persona y amiga, quien tuvo la oportunidad de conocer personalmente al cardenal Mindszenty. Haré un breve resumen de su vida para presentarla. Marta nació en Hungría cuando aún se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial. Estaba comenzando a cursar el 7º grado de la educación primaria en la escuela pública de Felsőgöd, un pueblo cercano a Budapest, cuando estalló la revolución contra el régimen comunista en octubre de 1956. Junto a sus padres y a sus 2 hermanos menores, lograron abandonar el país y en enero de 1957 la familia se estableció en Caracas, Venezuela. Se educó como media pupila en un colegio de monjas franciscanas en Nuestra Señora de Guadalupe, donde se graduó con honores como bachiller en ciencias. Luego, siguiendo su vocación, se inscribió en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Católica Andrés Bello, y luego en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela, donde obtuvo su título de ingeniero electricista en 1972. Comenzó a trabajar desde que era estudiante, como asistente de profesor en electrónica y como pasante en una compañía de teléfonos. Allí descubrió su interés por las telecomunicaciones. Trabajó en la gerencia de desarrollo y en áreas de proyecto de enlaces de comunicaciones por microondas, llegando a ocupar la jefatura en uno de los grupos de la sección. Durante 7 años trabajó en esta empresa y fue enviada a diferentes países a hacer cursos de especialización. Su vida profesional siguió desarrollándose en 2 empresas privadas, y su último cargo fue la gerencia de telecomunicaciones del Banco Consolidado. Desde 1984 ya se dedicó en forma personal a ejercer actividades comerciales privadas que le permitieron disponer de más tiempo para dedicar a los hijos y a la familia. En el año 2007 decidió trasladarse junto a su esposo a vivir en la Argentina. Desde entonces y hasta la actualidad se dedica principalmente a desarrollar actividades culturales y sociales dentro y para las instituciones de la colonia húngara. Ha asumido cargos de tesorería y secretaría en distintas instituciones tales como el Hogar de Ancianos San Esteban, en la Federación de Entidades Húngaras de la República Argentina, en Ars Hungarica, y también en nuestra Asociación de Húngaros Católicos en la Argentina. Fue parte activa del grupo de bailes folclóricos húngaros, bailando en varias presentaciones de los encuentros sudamericanos de bailes folclóricos húngaros. Es profesora en la Escuela Húngara de Fin de Semana, Círculo Juvenil Zrínyi. Es corresponsal periodística del Duna TV, canal de televisión de Budapest, que transmite noticias de los húngaros en la diáspora. Ha cubierto con filmaciones y entrevistas gran cantidad de eventos organizados por todas las asociaciones en la Argentina, desarrollando una importantísima labor de difusión. Como dije al principio, una excelente persona, siempre dispuesta a ayudar y compartir todo lo que puede ofrecer a la comunidad. Muchas gracias, Marti, y
ahora sí te invitamos para escuchar tu presentación. Gracias a ti, Susi, por esta hermosa presentación. Antes de empezar, me gustaría decir dos palabras. El tema de Mindszenty, nuestro querido cardenal, realmente es algo tan extenso que podría estar hablando todo el día de él. Pero he tratado de resumir lo más que se pueda como para dar a conocer su vida y su historia, su martirio, que fue bastante complicado, y especialmente un poco sobre la visita que hizo a Venezuela, donde tuve el placer de compartir con él y conocerlo personalmente. Voy a dar comienzo. Acabados los horrores y la tormenta de la Segunda Guerra Mundial, Mindszenty se había convertido en un héroe nacional. En octubre de 1945, en la Basílica de San Esteban en Budapest, dijo: "Creo en el triunfo final del amor y con fe anuncio. Lo ideal es una Hungría cuya base fundamental es la ética. Su sostén es el sentimiento nacionalista. Sus hijos e hijas son creyentes y húngaros". Si me permitiste compartir la pantalla. No te oigo. Sí, sí, estás autorizada para compartir la pantalla. Bueno, gracias. Entonces voy a compartir la pantalla. Entré a buscar el barbijo, sin tocar nada, y bueno, después fui a pagarle, me hizo pasar la empleada. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Ahí, todavía no, ahora va, ahora sí, ahora sí. Tenés que activar tu micrófono, Martí. Martí. Espera. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Józef Mindszenty nació en Csehy-Mindszenty con el nombre de Józef Penn en 1892 en el seno de una familia católica y humilde de Hungría, y sintió desde niño inclinación hacia la vida religiosa. A los 23 años recibió la ordenación sacerdotal y se dedicó por completo a su ministerio pastoral. En 1927, con 35 años de edad, cumple un trabajo en el obispado de Szombathely, donde interviene en la construcción de 19 iglesias, 7 casas parroquiales, 9 lugares para celebrar misa, 12 escuelas, y en la organización de vida comunitaria católica alrededor de todos ellos. Al ser elevado al episcopado de Veszprém en 1944, saltó a una posición de liderazgo cuando el país se debatía en medio de la Segunda Guerra Mundial. Ante la persistencia de las persecuciones contra los judíos y la destrucción sin sentido a que eran arrastrados los húngaros por el régimen nazi, Mindszenty envió un memorándum firmado por todos los obispos del oeste de Hungría, urgiendo al presidente Ferenc Szálasi para que cesara en esa política. A consecuencia de ese comunicado, el obispo fue encarcelado y permaneció en prisión hasta que los alemanes abandonaron definitivamente el territorio húngaro en abril de 1945. Esta lámina que ustedes ven ahora en pantalla es el pueblo de Csehy-Mindszenty, donde él nació. A la izquierda hay una estatua de él en el jardín de la casa natal que está a su derecha, que actualmente funciona como un museo.
En 1945, el Papa Pío XII lo nombró arzobispo de Esztergom y luego en febrero de 1946, en la Basílica de San Pedro en Roma, lo nombró cardenal y primado de Hungría y le encargó la misión de fomentar el retorno de su patria a la fe. Recordando ese momento, en sus memorias cita: cuando me puso el capelo cardenalicio, me dijo con acento emocionado: serás el primero de entre los 32 que sufres el martirio cuyo símbolo es este color rojo. En otra de sus citas dice: el mayor infortunio llegó después de la Segunda Guerra Mundial. En Yalta, Churchill, Roosevelt regalaron a Stalin el Valle del Danubio y con esto a Hungría. Por ello, al terminar la guerra fue ocupado por los rusos. En esta lámina ustedes tienen una vista muy hermosa de la Catedral de San Pedro en Roma, y abajo a la izquierda están los tres señores que acabo de mencionar, que son Churchill, ¿cómo se llama? Roosevelt. Roosevelt y Stalin. El régimen comunista tomó el poder primero en coalición y luego solo. Mindszenty se dio cuenta del peligro que amenazaba el nuevo régimen democrático instalado después de la guerra. A medida que se afianzaban los comunistas en el poder, iban desapareciendo los otros partidos, de forma que llegó un momento en que la Iglesia se convirtió en el único bastión de resistencia y en el principal punto de hostilidad de la propaganda comunista. El prelado se negó a reconocer al usurpador y se opuso a la opresión de la comunidad eclesial, a la secularización de la educación escolar y la colectivización de la agricultura, convirtiéndose así en el protagonista de la resistencia católica al sanguinario régimen soviético de Rákosi. El cardenal denunciaba permanentemente las empresas hostiles a la Iglesia y era considerado por los comunistas extranjeros como el enemigo principal al que debía sacarse del camino. Inmediatamente después de la estatización de las escuelas, se forjaron planes que buscaban su alejamiento de la conducción de la Iglesia. Tomó entonces sus últimas disposiciones. Dispuso el orden en que debían suceder al vicario general las 3 personas nombradas por el capítulo catedralicio después de su detención, y dijo que tampoco en la cárcel abdicaría jamás por mi propia voluntad y que no haría tampoco una confesión de delito alguno. Si en lo sucesivo exhibía algo semejante, debía considerarse como falso o consecuencia de la tortura y la destrucción de la persona. A finales de 1948, el cardenal Mindszenty, consciente de que la cárcel le esperaba a la vuelta de la esquina, quiso despedirse de sus sacerdotes y lo hizo con las siguientes palabras: siempre y por doquier, solo puede ocurrirnos lo que el Señor disponga. El mundo puede arrebatarnos mucho, pero no nuestra fe en Jesucristo. ¿Quién puede separarnos de Jesucristo? Ni la vida, ni la muerte, ni nada de lo creado conseguirá separarnos del amor de Dios. Debemos tener conciencia de que nos hemos convertido en ejemplo del mundo. Mientras recorremos este camino, tengamos siempre presentes las palabras del Tertuliano: las acusaciones de determinados acusadores son nuestra gloria. En 1919, durante el régimen de Béla Kun, ya Mindszenty había conocido la persecución y la cárcel. En 1944, al convertirse en obispo de Veszprém, describía así la trágica condición en que se habían precipitado su nación. Han llegado a Hungría la tribulación y la hora de las tinieblas. Desde occidente aqueja el peligro negro y desde oriente el rojo. En 1949 lo apresaron. Un momento.
Fue condenado a prisión. Nada más llegar a la cárcel, le quitaron el traje talar, lo desnudaron y le dieron un traje a rayas mientras le decían entre risas: perro, hemos estado esperando esto desde hace mucho tiempo. De sus 8 largos años de prisión, Monseñor Mindszenty recuerda con horror las celdas inhóspitas, el aburrimiento con los insoportables insomnios, obligado a permanecer 10 horas diarias en el lecho, una temporada sin libros y otra sin poder leer ni escribir por falta de luz, con agobiantes paseos obligatorios en solitario, la comida repugnante y los carceleros groseros. Su peso de 82 kilos se redujo a la mitad y por ello le internaron muchas veces en la enfermería de la cárcel. A todo esto se sumó con terrible tortura la más absoluta incomunicación, incluso con sus guardianes. Ni noticias ni visitas. Solamente su anciana y heroica madre consiguió visitarle algunas veces, quien trataba de alentarlo diciéndole: hijo mío, tienes una gran familia que en todas partes reza por ti. En el último año tuvo como acompañante un sacerdote. Procuraban también darle carne precisamente los viernes, que él se negó siempre a tomar, aunque lícitamente lo podía hacer ya que carecía de otros alimentos. Se le aplicaron drogas con el fin de llevar su mente a un estado de sumisión servil. Como método de tortura se utilizó el impedirle dormir, lo que provoca engaños, alucinaciones e ilusiones, intercambiándole los interrogadores cada 3 horas y repitiéndole las mismas preguntas hasta 200 veces, manteniéndole fijamente sobre los ojos una luz brillante. Luego pasó por la celda de goma, invento bolchevique, en la que fue golpeado por un policía con guantes de goma inflados que le llegaban hasta los hombros y lo hacían rebotar contra la pared de la celda cubierta de almohadillas, de manera que no dejaba señales exteriores de los golpes, pero producía derrames sanguíneos internos y un estado de atontamiento. Fue golpeado por los guardias con porras hasta que perdió el conocimiento. Mientras le pegaban, él rezaba los salmos. Finalmente, agotado por las torturas, fue forzado para hacer declaraciones que lo autoinculpaban y los torturadores lograron hacerle firmar una confesión de culpabilidad. Pero él, en un esfuerzo extremo de lucidez, puso al lado de su firma la reveladora abreviatura latina C.F., lo que significa coactus feci, es decir, lo hice por la fuerza. En esta lámina ustedes ven una cara bastante agobiada de Mindszenty y el momento en que fue encarcelado y llevado a prisión en 1949. Luego siguió el proceso judicial. Estas son también fotos de aquellos momentos que atravesó durante el proceso cuando fue torturado y drogado continuamente. Durante el proceso judicial fue torturado y drogado repetidamente. En el juicio, el cardenal no confesó nada, pero la corte lo encontró culpable de traición y fue condenado a la pena de muerte, acusado de ser jefe de una organización que se proponía al derrocamiento de la República. Esa condena luego fue conmutada por cadena perpetua. Sus leales en Hungría y los exiliados en otros países libres nunca creyeron las calumnias del régimen y lo celebraron siempre como un mártir. En sus memorias escribió: mis delitos reales consistían solo en que luché contra los abusos de los gobernantes bolcheviques, defendí la libertad de religión garantizada solamente por las leyes, procuré conservar las escuelas y quise salvaguardar el derecho a la enseñanza de la religión para impedir el monopolio materialista de la educación y de la enseñanza. Durante su reclusión llevó consigo una estampa que representaba a Cristo con la corona de espinas y la siguiente leyenda: vencido, vence.
En sus memorias escribe: aún hoy esta imagen es mi constante compañera. La primera parte de la leyenda, ser vencido, se ha cumplido en mi vida. La esperanza de la victoria está en el futuro en manos de Dios. Este proceso demostró que nada ni nadie podía oponerse a la voluntad del régimen. El gobierno socialista húngaro desoía el clamor internacional, incluyendo la resolución de las Naciones Unidas. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Cuando en 1956 el levantamiento popular trató de escapar de la opresión soviética de Hungría, Mindszenty fue liberado y llevado en triunfo por los compatriotas. En la lámina que estoy presentando en este momento, a la izquierda se ven 3 imágenes diferentes de la Revolución del 56 y a la derecha 3 imágenes de cuando Mindszenty fue liberado por sus compatriotas. Más abajo un discurso que dio y abajo de todo el edificio de la Embajada Norteamericana, donde después, según les voy a contar, estuvo recluido cuando cayó la revolución. Cuando en 1956, ya esto lo dije, el gobierno de Nagy declararía: el gobierno de la nación húngara declara que las acusaciones hechas contra el primado cardenal Mindszenty en 1948 carecían de toda base legal. En consecuencia, declara nulas todas las medidas tomadas contra el primado y puede asumir y ejercer libremente todas sus funciones civiles y eclesiásticas. Mindszenty emitió un valiente discurso en el que abogaba por las elecciones libres, la libertad religiosa y la propiedad privada. Lanzó un llamamiento urgente a Occidente para que apoyase a su patria en esta tarea de liberación y redención de la que Pío XII se hizo eco. Pero dicha petición tuvo poco apoyo y la Unión Soviética de Khrushchev reprimió la revolución con sangre. Unas horas después de su discurso, las tropas rusas entraron en Budapest y aplastaron la revolución. Él se negaba a abandonar a su pueblo y tuvo que buscar asilo en la Embajada de los Estados Unidos, donde permaneció autoexiliado durante 15 años, a pesar de las protestas del gobierno húngaro y de las súplicas del Papa para que aceptara un puesto en la curia romana. El cardenal pretendía, con su presencia en Hungría, atraer la atención del mundo sobre la opresión que sufrían los católicos húngaros, pero también estaba obstaculizando con su presencia cualquier acercamiento entre el régimen comunista y el Vaticano. Bueno, en la próxima lámina les enseño algunos de los personajes que voy a nombrar a continuación. Acá a la izquierda está el cardenal Casaroli, que es el que hace intermediario entre el Vaticano y el gobierno húngaro. Acá hay una foto que no es de la época, porque es unos años antes, de Willy Brandt con Richard Nixon en una reunión. A la derecha tenemos a Juan Kadar, que fue el líder del Partido Comunista que asumió el cargo prácticamente de gobierno después de la caída de la Revolución del 56. Aquí abajo tenemos la reunión famosa que se hizo entre Willy Brandt, Nixon y Kissinger, y los 2 papas que estaban presentes en esa época de su autointernación en la embajada. Mientras pasaba todo esto, perdón. Martí, solo quería anunciar que cuando se corte la reunión por el tiempo transcurrido, que se reconecten a la misma reunión donde se conectaron ahora, ¿sí? En algún momento se va a cortar. Nada más que eso. Gracias. Bueno, gracias. Mientras tanto, si nada cambiaba en el este, mucho cambiaba en Occidente.
la cultura y la diplomacia hablaban de diálogo, distensión, convivencia pacífica y apertura a los regímenes comunistas. El deseo de pacificación se abrió camino en los ambientes de la alta diplomacia del mundo. Y desde Washington, con el dúo de Nixon y Kissinger, al Bonn de Willy Brandt, e incluso hasta la Santa Sede, nació el término de Ostpolitik, que realmente lo que significa en español es como la política del Este, término que describe el esfuerzo realizado por Willy Brandt, ministro de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania, para normalizar las relaciones con las naciones de la Europa del Este. La política del Este de la Santa Sede se desarrolló durante los pontificados de Juan XXIII y Pablo VI entre 1958 y 1978, bajo el impulso del cardenal Agostino Casaroli. Se trata de las relaciones de la Santa Sede con los países del bloque soviético en una llamada diplomacia de un gobierno contrario y hostil. La diplomacia vaticana, guiada por Casaroli, buscaba con ahínco el normalizar las relaciones con los regímenes comunistas con el fin de obtener la supervivencia de la Iglesia dentro de la era comunista. En 1960, Casaroli comenzó los tratos con el régimen de Kadar, líder del Partido Comunista que había llegado al poder con la ayuda de los tanques soviéticos después de la revuelta del año 56, y había conseguido poner a la opinión pública a su favor con la creación de la Comisión Católica, Obra de la Paz. Mientras que la coexistencia y la distensión se habían convertido en las palabras mágicas, ya los sacerdotes pacifistas habían reducido al silencio la verdadera Iglesia húngara. Por esto, continuando con las citas de las memorias del cardenal, dice así: el diplomático vaticano no escuchó ya la palabra del catolicismo húngaro, y por eso la diplomacia vaticana tomó decisiones sin conocer a fondo la situación, haciendo tratos que solamente favorecieron a los comunistas con graves desventajas para el catolicismo húngaro. El cardenal se convirtió en una figura clave de los acuerdos entre la diplomacia de Casaroli y los regímenes comunistas de la época. Y recuerda, y cito sus palabras: a principios de 1963, el Papa Juan XXIII me hizo preguntar si quería ir a Roma para ocupar un puesto en la curia. De ese modo, él podría volver a nombrar a alguien para la sede episcopal, que estaba vacante. Le respondí que estaba dispuesto a acceder a dicho plan si con ello pensaba de favorecer a la libertad de la Iglesia. Años después de largas negociaciones, presionado por el Papa Pablo VI, Mindszenty abandonó finalmente Hungría en septiembre de 1971, pasó una temporada en Roma y luego decidió residir en Viena. Nada más llegar a Roma, Pablo VI le recibió en el Vaticano y al verlo se quitó la cruz pectoral y se la colgó sobre los hombros al cardenal húngaro como un homenaje al nuevo sacrificio que había tenido que hacer. La recuperación de la libertad no fue un momento de alegría para él, y cuando viejo y enfermo partió para Roma comentó: la decisión de partir es la más pesada cruz de mi vida. Aceptó algunas de las condiciones que se le pusieron, si bien algunas lo dejaron muy perplejo, como la de no hacer ninguna declaración sobre los hechos ocurridos en Hungría. El nuncio en Viena le comunicó que la Santa Sede le había dado garantías al régimen comunista húngaro de que no diría nada en el extranjero que resultase desagradable al gobierno. Él afirmó que de haber conocido dichos acuerdos, se habría negado a dejar el país. Le pidió al nuncio que explicase a los órganos vaticanos competentes la verdadera situación de la Iglesia en Hungría. Confiaba
que la Santa Sede habría explicado a la opinión pública la verdad sobre las causas y las circunstancias de su alejamiento del país. Sin embargo, leyendo el periódico El Osservatore Romano, dijo, el periódico comentó mi partida de Hungría como si con mi alejamiento se hubiese eliminado el obstáculo que hacía más difíciles las buenas relaciones entre la Iglesia y el Estado. Esta fue mi primera experiencia amarga. Tras su partida, el gobierno de Budapest permitió al Vaticano llenar las diócesis vacantes en el país y crear nuevos lazos con la jerarquía húngara, permitiendo que algunos sacerdotes viajen a Roma a estudiar en las universidades pontificias. Ahora viene la etapa de la destitución como arzobispo. A finales de 1973, el Papa Pablo VI, en una carta, le pidió la renuncia, pero él no aceptó. A pesar de eso, un mes más tarde, se decidió unilateralmente dar por desocupado el arzobispado de Esztergom. Su mayor martirio fue la conducta de Pablo VI, cuando el día 5 de febrero de 1974 se hizo público que sin razones de ninguna naturaleza, solo para satisfacer el gobierno soviético de Hungría, en otra sesión vaticana por exigencias de la política del Este, por disposición del Papa, el cardenal Mindszenty cesaba como arzobispo de Esztergom y primado de Hungría. Sabía que su destitución era una capitulación ante el comunismo por parte del Vaticano, pero siempre guardó silencio ante el vejamen. El anciano cardenal diría en esta ocasión, la historia del bolchevismo, que se remonta ya a medio siglo, demuestra que la Iglesia no debe hacer ningún gesto conciliador a la espera de que cese por ello la persecución religiosa. Mindszenty renunció a la sede metropolitana de Hungría de mala gana y no sin manifestar públicamente su desacuerdo con los intentos por parte del Vaticano de establecer alguna relación con el Estado húngaro, esfuerzos que finalmente permitieron el nombramiento de algunos nuevos obispos. Conocido como el soldado de la fe, el símbolo de la resistencia a todas las formas de violencia, el mártir más célebre del catolicismo de su tiempo, no dejó de ser también una de las figuras más controvertidas en el interior de la Iglesia. Durante gran parte de su vida personificó la lucha por la libertad religiosa bajo el régimen comunista. Hay alguien que tiene el micrófono prendido y se escucha una conversación al fondo. Porque yo no me acuerdo qué día dijeron lo de las llaves. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Después de su aislamiento físico en la embajada americana en Budapest, venía ahora el aislamiento moral y psicológico. Mindszenty no se conformó con guardar silencio. Viajó visitando a las comunidades húngaras y elevó peticiones a Europa y a la ONU para que defendiesen la libertad religiosa detrás de la cortina de hierro. En 1974 publicó sus memorias. Acá figuran dos de las portadas que utilizaron para su edición. La lectura de esta obra nos presenta a un obispo que debe su única fidelidad a Jesucristo y a la Iglesia, y que por ello está dispuesto a sufrir las mayores penalidades. Pablo VI las calificó de preciosas y fascinantes, a la vez que le alertó porque cuando las conociesen los comunistas, se vengarían repitiendo las antiguas calumnias contra él. El cardenal le recordó respetuosamente al Papa que ya estaba acostumbrado a las calumnias de los enemigos de la Iglesia. En las memorias dice, cuando se ha traspasado la sesentena, llega la hora de escribir las memorias si se tiene algo que decir al mundo. Por lo que a mí respecta, lo que me hace tomar la pluma son los destinos de mi patria y de su Iglesia. No puedo, por desgracia, decir laudator temporis acti,
que cualquier tiempo pasado fue mejor, como otros hombres afortunados. En mis recuerdos, el dolor y la forzada pasividad ocupan la mayor parte de mis años. Como el paciente Job, sometido a tan duras pruebas durante un tenebroso periodo de mi vida, se abatió sobre mí la desdicha. Por ello, no voy a tratar de relatar tan solo lo edificante, tan solo lo satisfactorio. Relataré cosas de la vida, de cuántos pesares, pero también cuántos consuelos contiene. Hablaré y diré solamente la verdad. En la actualidad, según informes de la Fundación Vincenti, están trabajando con una nueva edición ampliada de las memorias, ya que posterior a esta publicación han encontrado gran cantidad de anotaciones y fracciones de diario y han descubierto correspondencias. De sus escritos se refleja que su interés era básicamente pastoral y no estaba relacionado con la política como muchos querían hacerlo notar. El cardenal Vincenti fue un hombre de su tiempo, aunque algunas personas dijeron que estaba atrasado con respecto a la época en que se vivía. Leal a la causa de la libertad, no pudo transigir con las tiranías y el totalitarismo. Los combatió y por ello tuvo que sufrir con torturas y prisiones. Después de su aislamiento físico en la embajada americana en Budapest, venía ahora el aislamiento moral y psicológico. Vincenti no se conformó con guardar silencio. Viajó visitando a las comunidades húngaras y elevó peticiones en todas partes para la defensa de la libertad religiosa. Al separarse de su función arciobispal, viajó por todo el mundo, recorriendo aquellos lugares donde vivían sus compatriotas que, como él, han tenido que dejar su patria. Realmente fue en la emigración que se convirtió en pastor y guía espiritual. En su viaje pastoral recorrió Canadá, los Estados Unidos de América, América del Sur. En América del Sur visitó Venezuela y Colombia, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Celebró misa en más de 50 ciudades y participó en diferentes eventos, conferencias de prensa y aceptó invitaciones personales y cumplió visitas familiares. En todas las anotaciones en diarios durante su recorrido por el mundo, se deduce mucha información de la vida de los húngaros en la emigración que lo buscaban a través de sus cartas. También tenía especial interés en los sacerdotes, que cumplían con su vocación en las comunidades húngaras en la emigración, apoyándolos espiritualmente. Propuso la creación de un seminario húngaro en Viena, que lamentablemente no se llegó a realizar, para preparar nuevos sacerdotes, dado que los que estaban en la emigración estaban envejeciendo. En cada situación de su recorrido pastoral por el mundo, se le recuerda con una placa de bronce o de mármol, una estatua, un recinto que lleva su nombre, una pintura o una exposición. La primera estatua fue realizada por Ferenc Varga en 1976 en New Brunswick, donde reside una gran y numerosa colonia húngara. Acá en el próximo cuadro hay una pequeña recopilación de varias de las estatuas. Este cuadro, que es un óleo, voy a hablar de él, está en la Casa Húngara en Caracas, y este que está aquí al extremo derecho abajo es la estatua que se hizo en la iglesia de Esztergom y se puso contra una de las paredes en su recuerdo, en su memoria. Su último viaje lo llevó a Venezuela. En abril de 1975, donde permaneció por 11 días y fue recibido con los honores que corresponden a su jerarquía por el presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Recibió la visita del expresidente Dr. Rafael Caldera, el arzobispo de Caracas y primado de Venezuela, cardenal José Humberto Quintero, y de personalidades de la vida política, diplomática y eclesiástica
de la época. Participó en numerosos homenajes ofrecidos en su honor en el Centro Cultural y Social Venezolano Húngaro de Caracas. Se organizaron recepciones por las Damas Húngaras Católicas Santa Elizabeth, la Congregación Protestante Húngara Resurrección, de las Guías Santa Isabel, del Grupo Scout San Esteban, una cena de gala del Grupo Scout de Damas Rashkailea, así como actos culturales presentados por el Kinder, entre paréntesis, donde actuó también mi hija, que en aquel momento tenía 4 años, y la Escuela Húngara de Fin de Semana, y alitas y robatos del Grupo Scout. Celebró y concelebró misas solemnes en la Catedral de Caracas y en la Iglesia Nuestra Señora de la Chiquinquirá, esta última especialmente para la colonia húngara, y además hizo un acto de bendición de los objetos sagrados pertenecientes a la Iglesia de la comunidad húngara. Impartió el sacramento del bautismo a varios bebés de la colonia junto al padre franciscano Eduardo Demeter, quien fue durante muchos años el pastor espiritual de nuestra colonia. También visitó a otras comunidades residenciadas en Venezuela, que emigraron de los países detrás de la cortina de hierro. Así fue como en un acto y cena preparados en su honor por la colonia lituana dijo: en 1951, más del 50% de los lituanos, letones y estonios languidecían en cárceles, en campamentos de trabajo forzados en Siberia o fueron deportados. En este porcentaje se cuentan solo a chicas y chicos, hombres y mujeres con vitalidad. Hubo un campamento de 1.200 personas en Siberia que estaban obligados a realizar trabajo forzado y donde entre 50 lituanos habían 9 sacerdotes católicos. Las propiedades que pertenecían a todas estas personas apartadas de sus casas, que quedaron vacías en los pueblos, fueron expropiados y entregadas a pobladores rusos. En las escuelas ya en esa época predominaban los apellidos rusos. El Báltico se fue vaciando de sus habitantes originarios con gran rapidez. Su vida, su investidura, su personalidad, su sacrificio, su vocación, su espíritu y demás cualidades como ser humano y como sacerdote y primado fueron ampliamente comentados, resaltados y ponderados en numerosas publicaciones en la prensa local y difundidos en todos los medios de comunicación. Acá, voy a regresar un segundo. Voy a enseñarles acá. Este fue uno de los bautizos de uno de los amigos y este fue una página que él dejó escrita en el centro lituano cuando los visitó, y aquí a la derecha está el grupo de lituanos que los recibió. Incluso hay una chica aquí con traje típico. Ahora sí paso a la siguiente, que es simplemente una foto muy linda, en blanco y negro lamentablemente, de la presentación de los niños del kinder en el acto que hubo en la Casa Húngara. Atrás se ven los scouts vestidos con traje scout, y a los costados estaba el público, a los costados y acá atrás estaba el público presente. Lamentablemente no se ve sino un poquito de la cabeza, no sé si lo pueden percibir, aquí de la cabeza del cardenal, viendo a los chiquitos que estaban recitando y cantando. En el salón principal de la Casa Húngara de Caracas, compartiendo un lugar privilegiado con el padre Demeter, hay un retrato, ahora lo señalo, hay un retrato de ambos en tamaño natural, pintado al óleo por uno de los artistas húngaros más reconocidos de la comunidad, Lajos Kay, quien residió en Venezuela por muchos años antes de irse a vivir con su familia a Canadá. En otra pared hay una placa de mármol conmemorativa de su visita, en nombre de los húngaros de Venezuela fortalecidos en su fe y el sentimiento nacional. Acá está el escenario de la Casa Húngara, ahí están los dos escudos, el de Hungría y de Venezuela. A la izquierda está la imagen y el cuadro del cardenal Mindszenty, y a la derecha está el del padre Eduardo Demeter.
Acá, en esta página, pueden ver una serie de publicaciones que se hicieron en los diferentes diarios. Acá en el centro hay una imagen con algunos de ellos y otros que traté de ampliar un poco para que se puedan ver, aunque sea los encabezados. El día que partió de Caracas dejó una carta que escribió para los húngaros dispersos por América del Sur. De esa carta, permítame citar algunas de sus frases en húngaro para así poder darle más énfasis e inmediatamente después les explicaré su significado. Célja a látogatásaimnak menekült magyar testvéreim az, hogy a számkivetés immáron 30. esztendejében hitet és reményt öntsek a lelketekbe, ha már csüggednétek. Hitet, hogy nem volt hiába való eddigi küzdelmetek, ha hívek maradtok a számkivetésben is apáitok és őseitek szent örökségéhez, amit Szent István király hagyott ránk, végrendeletében, ami így szól. Hűség az Úristenhez, Krisztushoz, a nagyasszonyhoz, egyházatokhoz és magyar hazátokhoz. En español sería que explicó que la razón de su viaje por el mundo es llenar de fe y esperanza las almas caídas, fortalecer la fe, porque la lucha no es infructuosa si nos mantenemos fieles a las herencias de los antepasados que nos fue legado por San Esteban y que dice así: fidelidad a Dios, a Cristo, a Madonna, a la Iglesia y a la patria húngara. Y permítame otra frasecita de la misma carta que nos dejó en húngaro y después también se los digo en español. Kérdezitek, mit tehetünk? Az első és legfontosabb, ne hagyjátok elhalni a nyelveteken a magyar szót. Ne felejtsétek el szüleitek nyelvét. Imádkozzatok legalább este magyarul, írjatok magyar leveleket haza vagy a barátaitokhoz, olvassatok magyarul, házastársak, beszéljetek egymással magyarul, és ne vonjátok el gyermekeitektől az édes magyar anyanyelvet. Kincs az, amit át kell adnotok gyermekeiteknek is. En español, exhortó el uso del idioma materno, que es el húngaro, para rezar, para escribir a la familia y a los amigos, y para las lecturas. Utilizar el idioma húngaro entre las parejas en lo cotidiano y con los hijos, porque consideró al idioma como un tesoro que se debe transmitir a ellos. Regresando de Venezuela a Viena, estaba preparando su viaje para París y los países escandinavos. Lamentablemente enfermó, fue hospitalizado e intervenido quirúrgicamente. El cardenal József Mindszenty falleció en Viena el 6 de mayo de 1975. Cumpliendo con su última voluntad, fue sepultado en Mayazell, en Austria, el 15 de mayo de 1975. Un hermoso elogio fúnebre del cardenal lo pronunció al día siguiente de su fallecimiento durante la audiencia del miércoles, el mismo pontífice, que lo definió como singular figura de sacerdote y de pastor, ardiente en la fe, orgulloso en los sentimientos, inamovible en lo que le parecía deber y derecho, y la historia sabrá dar de él un juicio más equilibrado y objetivo, y a su figura el lugar que le corresponda. En 1983 el Papa Juan Pablo II visitó su tumba, y en 1985, en el 10º aniversario de su fallecimiento, la emigración organizó un gran evento de júbilo que tuvo como centro Mayazell, y fue cuando la Fundación Mindszenty organizó un museo. Su legado y sus últimos días. En su testamento escribió: mi cuerpo podrá volver a mi patria solo cuando la estrella roja abominable se haya eclipsado definitivamente. Con estas palabras, el primado de Hungría selló su oposición extrema al comunismo, que él combatió heroicamente.
Después del cambio del régimen, sus restos fueron trasladados con una ceremonia eclesiástica a la Basílica de Esztergom, donde recibió nuevamente sepultura el 4 de mayo de 1991. En su tumba, la inscripción en latín dice, traducido al español: Cardenal József Mindszenty, primado de Hungría de 1892-1975, vivió y vive por la Santa Pannonia. Desde 1993 se realizaron todos los años peregrinaciones organizadas por la Conferencia Episcopal que conducen a la Basílica de Esztergom. En febrero de 2009, los obispos de 13 países de Europa Central y del Este que anteriormente estuvieron tras la cortina de hierro, consideraron que es muy importante recuperar la memoria de los mártires del comunismo para que las nuevas generaciones conozcan la historia y establecieron: en los años de la persecución comunista y de la falta de libertad para la Iglesia, se nos dieron mártires y profetas. Con su sacrificio, unido a los sufrimientos de Cristo, han ofrecido un testimonio extraordinario que con el paso del tiempo no pierde su elocuencia, sino que sigue irradiando luz e infundiendo esperanza. El 29 de marzo de 2012, tras una ley del Parlamento y una resolución del Tribunal Supremo, se cerraba la investigación de la Fiscalía promovida a instancias del cardenal húngaro Péter Erdő, y el cardenal Mindszenty era completamente rehabilitado a efectos civiles, morales y políticos. Queda ya lejos, pero muy presente, el József Mindszenty, portada de la revista Time, de febrero de 1949, símbolo de la resistencia de un pueblo a los dos regímenes que más muertes han provocado en la historia de la humanidad: el nacionalsocialista y el socialista a secas. Camino de imitación de cómo llevar la cruz. Fue un pastor a la altura de los tiempos. Su nombre ha quedado unido al de otros obispos, gigantes de la fe y con una fortaleza, fruto sin duda de estar muy pegados al Señor. Hay muchos cardenales contemporáneos con él que sufrieron persecuciones muy parecidas en Croacia, en Polonia y entre los checos. Para concluir, el día de hoy se cumplen 46 años del fallecimiento en Viena del cardenal. En este aniversario rendimos homenaje a la memoria del mártir, del patriota, del gran defensor de la libertad, de los derechos del pueblo húngaro y de la humanidad, destacando su fe en la religión, su tenaz espíritu de sacrificio, su apoyo a los débiles y su estrecha unión con su pueblo. En el aniversario número 40 de su fallecimiento y el 25 de su entierro, en la Basílica de Esztergom se levantó una estatua del cardenal Mindszenty de cuerpo entero al pie de la basílica, que es la que se ve en esta imagen, junto con la imagen de la Basílica de Esztergom. La inscripción dice: rezo por un mundo de amor y de justicia. En Caracas, en la parroquia personal de San Esteban de Hungría, también se rindió homenaje, e incluso una de sus fieles, Ana María Rajkai, escribió una oración que, traducida al español, me gustaría compartir con ustedes. Y además quisiera recordar que acá también, a los 40 años de su fallecimiento, hubo una conferencia mía en el Mindzentinum con un texto similar, muy parecido a este, en forma presencial, invitada también por el Mindzentinum. La oración dice así: querido Dios nuestro, Padre omnipotente, entre tus ovejas dispersas por el mundo, tus fieles de Venezuela, te suplicamos que por la intercesión de la Santa Virgen María, nuestra Gran Señora de los húngaros, y de San Esteban Rey, en el nombre de nuestro buen pastor, tu Hijo Jesucristo, bendice a nuestra patria Hungría, a nuestra patria adoptiva Venezuela, y yo le agregué, al igual que a nuestra querida Argentina,
y eleves a la gloria del altar al servicio de Dios, Cardenal Joseph Mindszenty, quien poco antes de su partida a la morada eterna, anduvo entre nosotros en visita pastoral, fortaleciendo nuestra fe. Esparce sobre nosotros tu Santo Espíritu y recibe nuestro amor. Toda la vida del Cardenal Joseph Mindszenty fue un signo de contradicción, como corresponde a los confesores de la fe. Solo que mientras en la primera y segunda fase de su vida se opuso a los regímenes totalitarios que oprimían a la Iglesia y a su patria, en la tercera etapa tuvo que hacer malabares en una situación interna de la Iglesia que, por el debido respeto a los protagonistas y la importancia del tema, es preferible no calificarla. Daniel Mahoney, profesor de política de Assumption College y autor de varios libros, escribió: el mundo recordará durante mucho tiempo las heroicas virtudes de Mindszenty. Honremos y recordemos al cardenal por su fidelidad a la verdad, a la fe y a la fe y al país durante la era de las ideologías totalitarias. La Iglesia, en su sabiduría, consideró a este gran hombre como digno de veneración. Muchos de nosotros, estudiantes de Mindszenty, habíamos llegado a esa conclusión hace mucho tiempo. Esperamos que pronto sea declarado santo. La causa de la beatificación se abrió en 1996. El 12 de febrero del 2019, el Papa Francisco firmó un decreto que reconoce las virtudes heroicas del primado. Sacrificado por Pablo VI en aras de la política del Este, el cardenal Mindszenty sigue siendo el símbolo de la resistencia católica húngara al comunismo y un modelo de santidad para los obispos. Para terminar, ahora sí, quisiera cerrar esta rememoración que me permitió brindar un sencillo, pero para mí muy sentido homenaje al cardenal Joseph Mindszenty, figura de nuestra historia contemporánea, de mi historia, a quien admiro profundamente como húngara y como cristiana, con varios agradecimientos. En primer lugar, a la institución Mindszentinum, que me invitó para dar esta conferencia, y también a algunas personas a las que aprecio mucho. A mis amigas de toda la vida de Caracas, Ana María Raicay, quien escribió la oración, a Valeria Tijani de Balo, que me la envió junto con algunas fotos, a Eva Añadinelsas, quien actualmente vive con su familia en Miami y me mandó el material de la colonia lituana donde ella actuó como intérprete, a mi primo en Budapest, Zsolt Baltazar, que en paz descanse, quien me ayudó con la recopilación de la información sobre el cardenal, especialmente en la actualidad de Hungría, y a mi esposo Eduardo Francisco, quien es mi consecuente apoyo, mi guía, mi consejero y mi crítico. Y para terminar, no puedo hacerlo con nada mejor que una de las tantas frases del cardenal Mindszenty que nunca pierde vigencia. El ideal de libertad nunca puede llegar a ser obsoleto, ya que es inherente a la naturaleza humana por la voluntad de Dios. Muchísimas gracias por haberme escuchado. No puedo agregar mucho más. Lo que sí quiero agradecerte a vos, porque realmente fue un placer escuchar y me gustó la cantidad de información que pudiste compartir y la calidez y la claridad con que lo hiciste. Así que muchísimas gracias en nombre de la asociación. Gracias a ustedes por la invitación, por sus palabras, por el reconocimiento y por realmente apreciar el espíritu tan especial con el que yo preparé esto. Bien, muchísimas gracias, Martí, realmente.